Hola amigos, estamos muy emocionados de que se unan hoy al panel de la Escuela Sabática de 3ABN mientras estudiamos este trimestre sobre el tema del amor y la justicia de Dios. Estamos en la lección 4 esta semana que se titula Dios es apasionado y compasivo. Entonces, si necesita una guía de estudio bíblico para adultos, puede ir a 3ABN sábado escuelapanel.com y descargar una gratis y luego juntar eso con su Biblia y volver para unirse a nosotros mientras estudiamos juntos hoy. Bienvenida familia de Dios y compañeros estudiantes de la palabra de Dios, porque eso es lo que somos, todos nosotros unidos a través del mundo y a través del tiempo como una familia en Jesucristo. Y hemos unido con el panel de la Escuela Sabática de 3ABN hoy y estamos estudiando la palabra de Dios, no las ideas del hombre. Esta es la palabra de Dios en la que estamos profundizando y estamos aprendiendo sobre el carácter de Dios, cómo el amor de Dios y la justicia de Dios realmente están unidos como un aspecto de su carácter. Eso es quien Él es. Él es un Dios que ama y es un Dios que es justo. Todas esas cosas que queremos. Y hoy, mientras estudiamos, estamos viendo en esta lección llamada Dios es apasionado y compasivo, lección 4. Y si te gustaría obtener una copia de las notas de la escuela sabática que usamos aquí, hay 5 presentadores diferentes, cada uno presentando y preparándose de manera distinta. Solo ve a 3abnsabbathschoolpanel.com. Verás una pestaña llamada Notas y al hacer clic podrás completar el formulario. Y cada sábado recibirás esas notas para que puedas hacer un estudio más detallado por tu cuenta. Ahora, antes de entrar en el estudio juntos, permítanme compartir con ustedes quién está en el panel conmigo hoy. A mi izquierda tenemos al pastor John Lomacang. Me alegra que estés aquí. Es bueno estar aquí hablando sobre el amor conmovedor. Va a ser un viaje muy interesante. Amor conmovedor. Y a continuación tenemos a John Densey. Gracias, es una bendición estar aquí. Tengo el martes la compasión de Jesús. Compasión de Jesús. Y luego para la lección del miércoles de una cara familiar que no ha estado en el panel de la escuela sabática por un tiempo. Pero estamos muy bendecidos de tenerte con nosotros. Hoy tenemos a Kenny Shelton. Es bueno estar aquí. He aprendido mucho sobre un Dios celoso y seres humanos celosos. Así que creo que he aprendido la diferencia en esta lección. Ha sido una bendición. Vale, gracias. Y luego en la lección del jueves tenemos a Jill. Muchas gracias. Gracias, Daniel. El jueves veremos compasivo y apasionado. Está bien, esta va a ser una lección fabulosa sobre el carácter de Dios. Pero antes de comenzar el estudio, Pastor Lomacang, ¿sería tan amable de orar por nosotros? Claro, amado Padre Celestial, al abrir un libro que es más profundo de lo que podemos imaginar, pedimos que el poder guía de tu Espíritu Santo influya en nuestro pensamiento, nuestras palabras y nuestros actos. Y Señor, a medida que el entendimiento se extiende a aquellos que lo reciban, que la gloria sea solo para ti, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mi nombre es Daniel Perrin y tengo la lección del sábado y domingo llamada Más que el amor de una madre. En realidad estamos aprendiendo sobre el Padre Celestial a través de este título, Más que el amor de una madre. No soy una madre, soy un padre. Entonces, ¿cómo podemos cada uno de nosotros entender el amor de Dios? La lección de esta semana explora las emociones en relación con Dios. ¿Alguna vez piensas en Dios como alguien que tiene emociones? ¿Alguna vez pensamos en Dios como alguien que siente? Esto no siempre se ve como algo bueno. Podríamos decir, bueno, ella es demasiado emocional, o él es demasiado emocional, o solo se dejaron llevar por los sentimientos. Decimos cosas como, heriste mis sentimientos, o tenía una sensación extraña al respecto, o me sentía mal conmigo mismo. Podríamos decir, bueno, ayer me sentí, pero ahora siento. Y nuestros sentimientos cambian, vienen y van, y nuestras emociones, como sabes, pueden meternos en problemas. Así que cuando pensamos en nuestras emociones y las aplicamos a Dios, podemos pensar, bueno, que Dios tenga emociones o sentimientos, bueno, eso no es algo bueno. Pero Dios sí tiene sentimientos. Dios sí siente. Dios sí tiene emociones, pero no es como nosotros. Sus emociones son puras. Y esa es la diferencia. Mira, por esa razón, puede ser un poco peligroso mirar las emociones humanas y decir, Dios siente de la manera en que yo siento. Por otro lado, mis relaciones humanas, mi familia, las personas con las que interactuamos, las emociones que tenemos, son como el laboratorio a través del cual
podemos experimentar y ver al menos un destello, una ilustración de lo que ocurre en el corazón de Dios, porque Dios no es solo un programa de computadora. Introduces un dato y obtienes un resultado. Dios responde, Él interactúa con nosotros. Lo que nos lleva al texto de memoria para esta semana, que es Isaías 49:12, que dice: ¿Puede una mujer olvidar a su hijo lactante y no tener compasión del hijo de su vientre? Ahora, estos textos no fueron simplemente escritos y enviados, a menudo se predicaban y hablaban. Puedo imaginar a Isaías deteniéndose allí con esta pregunta retórica. ¿Puedes imaginar a una madre olvidándose de su hijo? Bueno, piensa en eso. Imagina a una madre que dice: ¿Dónde está mi bebé? Yo la tenía aquí. La estaba alimentando ayer. ¿A dónde se fue? Nos parece antinatural. Desafortunadamente, es posible. Ese tipo de cosas sí suceden, pero el hecho de que sea antinatural destaca que no es así como debería ser. Ilustra el hecho de que Dios nunca nos olvidará. Nosotros podríamos, incluso una madre podría olvidar a su hijo, pero Dios nunca olvidará. Y imagina ya a una madre que acaba de dar a luz. Hay un montón de, ¿cómo se llama?, hormonas que se liberan en el proceso de nacimiento para que la experiencia de vinculación de madre a hijo sea estrecha y fuerte. Pero incluso eso a veces falla. Pienso en cómo debe haber sido ese primer nacimiento cuando Eva dio a luz a un hijo y aún no habían pasado todos los 6,000 años de degradación. Pero ella se sintió, estoy seguro, amorosamente cercana a ese niño. Y el punto es que podríamos olvidar a un niño, pero Dios nunca nos olvidará. Ahora, los padres suelen ser un poco olvidados en esto. De hecho, se les considera como aquellos que olvidarían a un hijo o harían algo tonto que podría dañar a un hijo o que son descuidados con su seguridad. Pero escucha el Salmo 103, versículo 13. Dice: como un padre se compadece de sus hijos y ese mundo compadece, es la misma palabra hebrea, es la misma palabra que la compasión de una madre, es la misma palabra. Así como un padre tiene compasión de sus hijos, así el Señor se compadece de los que le temen. En otras palabras, padres y madres unidos deben ser una imagen de lo que es el amor compasivo de Dios. Vayamos al Salmo 68, por favor, y vamos a ver los versículos 5 y 6, y quiero que vean algo más sobre cómo podemos mirar a través de la ventana de las relaciones familiares y ver a Dios. El Salmo 68, versículo 5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas. Esto está hablando de Dios. Él es padre de huérfanos. ¿Es Dios en su santa morada? Luego, el versículo 6 dice: Dios hace habitar en familias a los solitarios. Dios nos pone en familias. ¿Por qué hace eso? Bueno, una razón es que las familias nos enseñan todo tipo de lecciones. Piensa en las cosas que tienes que aprender de tu familia. Todos los aspectos básicos de la vida, es decir, desde atarte los zapatos hasta aprender a masticar y comer, y cómo funcionar y caminar, y cómo tener una conversación. Todo eso se aprende en el contexto de un padre y una madre amorosos, o debería ser así. Pero entonces, la familia es un laboratorio experimental práctico, donde desarrollamos el carácter cristiano. ¿Quieres aprender la paciencia de Dios? Ten una hermana. ¿Quieres aprender el fruto del espíritu de dominio propio? Ten un hermano irritante. ¿Quieres aprender ternura? Ten un hijo. Sostén a un bebé en tus brazos. Aprende ternura. ¿Quieres aprender a perdonar? Ten un cónyuge. ¿Quieres aprender a poner a los demás primero? ¿Cómo decir lo siento? ¿Cómo sacrificarse? ¿Cómo dar y luego dar y luego dar de nuevo? Ten una familia. ¿Quieres aprender amor? Trabaja en un proyecto de remodelación del hogar con tu cónyuge. Planten un jardín juntos. Conduzcan juntos en una ciudad desconocida. Todas esas cosas empiezan a darnos el contexto en el que podemos tener oportunidades para expresar y aprender el carácter de Dios. A través de las familias, Dios nos enfrenta a la transformación de carácter que necesitamos. No hubo nada como tener hijos en mi vida que me hiciera darme cuenta de lo egoísta que soy y de cuánto necesito que Dios me ayude a superar esos rasgos de carácter. Otra razón por la que Dios nos coloca en familias es porque necesitamos ayuda. Ninguno de nosotros puede hacerlo todo por su cuenta, y así Dios nos une. Ella tiene este don, Él tiene aquel don, Él tiene esta debilidad donde ella tiene esa fortaleza, y debemos estar unidos porque ninguno de nosotros puede decir: yo puedo hacerlo todo.
puedo hacerlo todo por mi cuenta. Y para aquellos que no están casados o no tienen hijos, Dios nos da la oportunidad en medio de las familias de la iglesia, en medio de las familias elegidas, en medio de las amistades donde estamos unidos, para superar los obstáculos que Dios permite que se coloquen en nuestros caminos, para que podamos recurrir a Él y unirnos para trabajar. Una tercera lección es que las familias son una ilustración de la familia celestial, de los ángeles trabajando juntos en concierto y unión con la voluntad de Dios. Y entonces, cada vez que necesito una ilustración de algo en el ámbito espiritual, ¿dónde miro? Miro a mi familia porque veo esas cosas ilustradas en una familia. Dios nos ha dado la manera de entenderlo, y eso es trabajando juntos. Pienso en Enoc, quien caminó con Dios. ¿Y cuándo comenzó eso? Y cuando tenía 65 años, cuando tuvo un hijo y comenzó a entender cómo era Dios. A veces, por supuesto, tenemos que ilustrarlo por su opuesto. Miro a mi familia y a mí mismo y me doy cuenta de que no me acerco al carácter de Dios como debería, pero eso me ilustra lo que es el carácter de Dios, cuál es el patrón y cuál es el objetivo. Entonces, al observar las relaciones familiares y las relaciones humanas, Dios está utilizando eso para dirigirnos hacia Él y cómo es. Porque hay un tono de honestidad aquí. No todas las familias son perfectas. Bueno, ninguna familia es perfecta, pero todo eso nos da la oportunidad de decir, Señor, revélame más cuál es tu carácter y luego trabaja en mi corazón. Ayúdame a crecer para ser más como tú, porque quiero que mi hijo, quiero que mi hija, quiero que mi cónyuge puedan mirarme y decir, veo el carácter de Cristo ahí. Sí, está creciendo, sí, es imperfecto, pero lo veo deseando y comenzando a ser más como Cristo. Entonces, independientemente de cuál sea tu familia de origen, independientemente de cuál sea tu ADN, el propósito divino de las familias te presenta esta pregunta. ¿Cómo estoy ilustrando el amor de Dios? No vamos a ser perfectos, pero por la gracia de Dios podemos comenzar a acercarnos al modelo. Podemos comenzar mientras enseñamos a nuestros hijos, mientras mostramos cosas a nuestras hijas, mientras experimentamos conflictos en un matrimonio. Y no hay matrimonio sin conflictos. Así que si miras a tu alrededor y ves alguna familia como si todo fuera perfecto para ellos, hay luchas en esa familia. No pienses que no hay. Y ora por las familias a tu alrededor. Ora por las familias de los líderes. Ora por aquellos cuyas familias ves que están luchando porque hay una batalla espiritual y Dios está trabajando en los corazones de esas personas. Cuando empezamos a tener una pequeña comprensión de cómo se expresa el amor verdadero en las relaciones humanas, entonces comenzamos a entender cómo es Dios. Oh, tenemos dificultades para entender a Dios. Y entonces Él dice, déjame darte esta ilustración. Y así la ilustración de Dios y las familias nos lleva a textos como este, en Jeremías 31, versículo 20. Ahí dice, ¿es Efraín mi hijo querido? Aquí está el lenguaje de la familia, aquí está el lenguaje de la paternidad y maternidad unidas. ¿Es Efraín mi hijo querido? ¿Es un niño agradable? Pues aunque hablé contra él, lo recuerdo con cariño. Este es un Dios que disciplina. ¿Tienen que disciplinar los padres? Claro que sí. ¿Tiene que disciplinar Dios? Por supuesto, pero lo hace desde su carácter de amor y justicia unidos. Continuando en el texto, aún lo recuerdo con sentimiento. Por eso se conmueve mi corazón por él. Tendré, pues, misericordia de él, dice el Señor. Y vemos esto ilustrado en Jesús, quien desciende y se convierte en parte de la familia humana. Y nos enseña como una ilustración viviente. Tenemos ilustraciones vivientes en nuestras familias y Él luego se convierte en parte de nuestra familia. Me encanta lo que dice cuando habla de un padre y un hijo. Lucas 15, 20. Y se levantó y fue a su padre. Pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y tuvo compasión. Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Dios nos ha dado esta ilustración para que podamos ver de qué se trata el amor de Dios. Amén. Gracias, Daniel. Qué comienzo. Wow. Amén. Muchas gracias por establecer esa base. Y ahora tengo amor conmovedor de lunes. ¿Alguna vez has tenido esa sensación en el estómago de que algo está tan bien o tan mal que realmente te afecta? Lo sientes hasta el fondo. Bueno, Dios también, gracias por sacar eso a la luz. Dios tiene un amor desgarrador y se revela en la historia de Oseas, en el capítulo 1 de Oseas. Y voy a leer este versículo, el versículo 1 y 2, porque es realmente interesante cómo Dios instruye a un joven llamado Oseas para casarse con una mujer con un nombre que ya no damos a las mujeres, Gomer. Piensas en Gomer Pyle. No muchas personas llaman a sus esposas Gomer. No he escuchado eso desde que lo escuché en la Biblia, pero dice algo muy asombroso que muestra cómo
lo desgarrador que es realmente el amor de Dios. Oseas 1, versículo 2. Ve y tómate una esposa de prostitución e hijos de prostitución, porque la tierra ha cometido gran prostitución al apartarse del Señor. ¿Te casarías con una mujer que sabes que va a cometer errores antes de casarte? Sabes, cuando piensas en la historia de Oseas, me gusta poner esto en el contexto de un joven estudiante de seminario, realmente preparándose para el ministerio, y su esposa, y el Señor dice, oye, ve al centro de Nueva York, cásate con una prostituta. Bueno, él dice, espera un minuto, ¿es esa la voluntad de Dios? Ve y cásate con una prostituta. Necesito mostrarte algo, va a ayudar a tu ministerio. Y lo que es más extraño es que lo hace. Y el matrimonio comienza bien, como se encuentra en el verso 9 del libro de Oseas 1, llama su nombre Lo-Ami. Bueno, en realidad en el verso 4 llama su nombre Jezreel, que significa Dios siembra. El matrimonio empezó realmente bien, Dios siembra. Y él pensó, wow, probablemente ella es una de las buenas prostitutas. Quizás este matrimonio ha cambiado su corazón. Pero bajas al versículo 9 y las cosas comienzan a complicarse. Como dice Daniel, podría suceder. Cada matrimonio tiene sus momentos difíciles. Llámalo Lo-Ami. Wow, ¿qué pasó? Porque eso significa en hebreo, no mi hijo. Las cosas empiezan a complicarse y ve a su esposa agitarse. Ella empieza a expresar, no quiero estar más en este matrimonio, extraño lo que solía hacer. Y entonces, de repente, Oseas capítulo 2 y versículo 1, habla sobre los cambios. En realidad, Oseas capítulo 1, versículo 10. Ustedes no son mi pueblo. Allí se dirá de ellos. Ese tercer hijo tiene un nombre que significa no mi hijo. Y de repente Oseas se da cuenta de por qué escuché a Dios, me casé con alguien que realmente ha vuelto a su antigua profesión y podía verla salir de la casa, dejar a los niños y volver al centro. Y Oseas va al lugar donde ve a su esposa todos los días. Qué cosa tan desgarradora para un esposo ver cliente tras cliente. Sabe que no puede perseguirla porque ella lo dejó intencionalmente. No quiero estar contigo más tiempo. Y él ve, y Dios nos mira de la misma manera. ¿Por qué? ¿Por qué estás huyendo de mí? ¿Por qué estás viviendo esa clase de vida? Quiero que vuelvas. Y voy a venir aquí todos los días hasta que te des cuenta de que en esa esquina hay un hombre deseando, con un amor desgarrador, recuperarte. Qué Dios compasivo, qué amor que nunca nos deja ir. Y entonces lo desglosé en varios puntos clave. ¿Qué tiene el amor de Dios de desgarrador? Primero, el amor de Dios es un amor sanador. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, y yo hago vivir. Yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librarse de mis manos. ¿Ves que este amor desgarrador es genuino? Es emocional y también es una curación mental. Pero ¿cómo puede Dios sanar a alguien que lo rechaza? Como dice Mateo capítulo 13, versículo 15. Dice, porque el corazón de las personas se ha endurecido. Sus oídos son difíciles de oír y han cerrado sus ojos y bloqueado sus oídos. Y aquí está la razón, para que no entiendan con su corazón y se conviertan para que yo los sane. Él quiere sanar a todos. Él está en esa esquina de tu vida, mirándote vivir tu propia vida. Y todavía sigue simplemente diciendo te quiero de vuelta, te quiero de vuelta. Ves que el Dios de Mateo 1:21 y Juan 1:29 es el mismo Dios de Isaías 61, pero a menudo no lo vemos. Ese Dios sobre quien está el Espíritu del Señor, dice Jesús. ¿Y qué quiere hacer? Él quiere predicar buenas nuevas a los pobres, ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y abrir la prisión a los que están atados. Eso es amor desgarrador. Él está en esa prisión en tu hogar todos los días, está al lado de las cosas que te causan dolor cada día. ¿Qué tipo de amor conoces que sea el amor de Dios? El amor de Dios es también un amor que simpatiza. Oseas, capítulo 11. Versículo 8. ¿Cómo podría dejarte, Efraín? ¿Cómo podría entregarte, Israel? ¿Cuántas veces has querido dar a tus hijos en adopción? No te lo preguntaré, Daniel. Él es padre de una maravillosa familia, pero a veces tus hijos hacen cosas como dicen los padres cuando están portándose mal. Mira a tu hijo. Cuando ellos lo hacen bien, mira a mi hija. Sabes que nos gusta identificarnos con el éxito, pero Dios se identifica con los fracasos y los éxitos. ¿Cómo puedo abandonarte?
¿Cómo puedo hacerte como Adma? ¿Cómo puedo ponerte como Seboyim? Mi corazón se revuelve dentro de mí, ese amor desgarrador, mi simpatía se agita. ¡Qué Dios tan amoroso! Pero nos lleva al siguiente nivel del amor desgarrador de Dios. El amor de Dios es un amor redentor. Isaías 63:16. Sin duda, tú eres nuestro Padre, aunque Abraham no nos conocía e Israel no nos reconoce tú, oh Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor desde la eternidad es tu nombre. No solo nos redime eternamente. Nunca hay un momento en tu caminar con Dios en el que Él diga, ¿sabes qué? Acabas de cruzar la línea de qué se trata el amor redentor. El amor redentor compensa por alguien o los errores de algo o de alguien. La redención expía y repara nuestros pecados, nuestros errores y nuestros males absolutos. El amor redentor se identifica con aquel que está siendo redimido. Isaías capítulo 43, versículo 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. El amor redentor se identifica contigo y nadie más quiere decir te conozco. Eso es amor redentor. ¿Qué tipo de amor es? El amor de Dios es un amor eterno. Jeremías 31:3. El Señor se me ha aparecido desde antaño diciendo, sí, te he amado con un amor eterno. Lleno de bondad amorosa te he atraído. Él no te agarra por la oreja y te dice, vuelve a casa, ¿qué te pasa? No te mete en el coche y te dice, súbete al asiento trasero, te vas a casa. Pero quieras o no, Él dice, no te recoge como ese cordero perdido. Te sostiene en su pecho y sientes el latido de ese amor que nunca realmente te deja ir, aunque tú lo dejes ir. Él nunca realmente te deja ir. Por eso la Biblia dice, nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos capítulo 13, versículo 5. ¿Qué es el amor desgarrador? El amor de Dios es un amor que reprende como un padre. Sabe muy bien, no tengo hijos, pero he criado sobrinas y sobrinos y créeme, la reprensión es cada vez necesaria. He pasado por mucha reprensión para descubrir que, bueno, sabes, Dios nos ha dado partes que no siempre son solo para sentarse. Mi papá me enseñó eso mientras crecía. Proverbios capítulo 9, versículo 8. No corrijas al burlador, no sea que te odie. Reprende al sabio y te amará. Y puedo decirte que soy mucho más sabio hoy porque mi papá me mostró que la reprensión y el castigo pueden ir juntos desde un corazón de amor desgarrador, no abuso, sino alguien que te ama tanto que quiere corregirte. Por eso la Biblia dice que a todos los que amo, reprendo y disciplino. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Proverbios capítulo 3, versículo 12. Porque el Señor disciplina a quien ama, como un padre a su hijo querido. Si no corriges a tus hijos, realmente no los amas. Algunas personas dicen, oh, no soy tu padre, soy tu amigo. Yo escuché a una madre decir, no soy tu amiga, soy tu madre. Instruye al niño en el camino que debe andar y cuando junte todas sus ideas después de los 25 años, volverá y dirá, ahora entiendo lo que realmente querían decir mi mamá y mi papá. Ese es un amor que corrige. Y finalmente, el amor de Dios es un amor inofensivo. Primera de Corintios capítulo 13, versículos 4 a 7. El amor es sufrido y bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no hace vanagloria. No se envanece. Este es ese amor desgarrador de Dios, que no se comporta indecorosamente, no busca lo suyo propio, no se provoca, no piensa mal, no se regocija en la iniquidad. Dios no dice bien por ti. Te dije que no fueras y ahora que te han atropellado. Lo mereces. Eso no es Dios, pero se regocija en la verdad. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y así como Oseas pinta la imagen, la pregunta que fue hecha, cómo la imagen de estos versículos da vida a la manera en que Dios ama y cuida a su pueblo. Es ese Padre que nunca te rechaza, ese Padre que siempre te mantiene en su testamento, ese Padre que no dice saca su nombre, ya no es parte de la familia. Es el Padre esperando al final del camino, buscando a su hijo en ropa andrajosa y desgarrada que corre hacia un coche humeante y antes de que el hijo pueda salir, está diciendo, traigan el becerro gordo, pongan la túnica, pónganle un anillo, hagamos una celebración. Mi hijo, mi hija ha vuelto a casa. Así que si eres un padre o una persona joven que no conoce el amor redentor de Dios, hoy es el momento, porque Dios te ama tanto que su corazón se conmueve por tenerte de regreso. Amén, gracias Pastor Lomacang. Estoy tan contento de que Dios nos ame con un amor redentor, un amor que duele en el alma. Ahora tomaremos solo unos momentos para un momento misionero y luego volveremos enseguida. Hola, soy Greg Morricone. Estoy muy contento de que te hayas unido a mí para el momento misionero de 3ABN.
A principios de los años 90, 3ABN compró una estación en San Juan, Puerto Rico, y pronto las vidas de las personas comenzaron a cambiar al ver nuestra programación centrada en Cristo. Lourdes cantaba en clubes nocturnos, trabajando largas horas para llegar a fin de mes. Debido a que tenía que dejar a sus hijos solos por la noche, no pasó mucho tiempo antes de que su hijo menor fuera arrestado y encarcelado por usar y vender drogas. Abrumada por la culpa, Lourdes miró una botella de pastillas para dormir y pensó en tomarlas y no despertar nunca más. Pero al encender su televisor, encontró 3ABN, un canal que nunca había visto antes. ¿Por qué llevas esta carga tan pesada? El orador preguntó, y para Lourdes fue como si Jesús le hablara directamente. Ayúdame, Jesús, lloró mientras caía de rodillas. Por favor, quítame estas cargas. No puedo manejarlas sola. Pronto, Lourdes sintió una paz profunda y esa noche durmió profundamente. Al día siguiente, ella notó una iglesia que no había visto antes. Voy a esa iglesia, susurró, y cuando lo hizo, entró en una reunión evangelística. Al final de la serie, Lourdes era un miembro bautizado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Alabado sea el Señor por cómo alcanza a sus hijos dolidos a través de este ministerio 3ABN. Dios te bendiga. Bienvenidos de nuevo. Estamos muy contentos de que todavía estés aquí con nosotros. Hemos tenido un gran comienzo en nuestro estudio de Dios es apasionado y compasivo. Hemos mirado el libro de Oseas y ahora pasamos a la lección del martes. Muchas gracias. Me llamo John Dinsey y estamos en el título La compasión de Jesús. El título para el martes. Empiezo con la lección. Dice, en el Nuevo Testamento se utiliza el mismo tipo de imágenes que en el Antiguo para representar la compasión de Dios. Pablo se refiere al Padre como el Padre de misericordias y Dios de todo consuelo. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3. Además, Pablo explica en la epístola a los Efesios capítulo 2 versículo 4 que Dios es rico en misericordia y redime a los humanos por su gran amor con el que nos amó. Así es. Tú y yo estamos incluidos en eso. Y así, ahora, mientras miramos a Jesús en varias parábolas, Jesús cuenta estas historias y tienen una pasión desgarradora. Piensa en el hijo pródigo. Piensa en la oveja perdida. Estas historias nos provocan un sentimiento y muestra la compasión que Dios tiene por nosotros, que Jesús tiene por nosotros. La lección nos dice que miremos Mateo 9:36, Mateo 14:4, Marcos 1:41 y Marcos 6:34 y Lucas 7:13 y también Mateo 23:37. Intentaremos llegar a todos estos. Mateo 9:36 nota, pero cuando vio a las multitudes, Jesús sintió compasión por ellas, porque estaban cansadas y dispersas como ovejas sin pastor. Y esta palabra aquí, compasión, movido con compasión, es una palabra griega que suena como una palabra rusa, de verdad. Es splanchnitzomai. Es una palabra que habla de ser movido con tanta lástima y tanta compasión. Y es una palabra que realmente comunica la compasión que Dios tiene por nosotros. ¿Sabes? Cuando miras a Jesús y la forma en que iba de un lugar a otro, los encuentros que tenía con personas, me recuerda a 2 Pedro 3, verso 9, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Imagina a Jesús recorriendo la ciudad. No quiero que ese se pierda, necesito atender a ese. Oh, pero a ese también y a ese también. No quiero que se pierdan. Fue un día cargado de sentimientos y compasión por cada persona, y él iba haciendo el bien, sanando y predicando el mensaje de salvación. Ahora recuerda, cuando Jesús los vio, estaban cansados y dispersos como ovejas sin pastor. Es muy interesante porque estas palabras, cansados y dispersos, resaltan algo interesante. Es una condición triste y lamentable del pueblo. ¿Por qué? Porque los maestros que tenían, los escribas y los fariseos, de ellos esperaban oír palabras de vida, pero ellos no la están recibiendo. Así que su condición religiosa era lamentable. Eran como ovejas sin pastor. Por eso cuando Jesús vino y habló palabras que como ningún otro hombre habló, querían escuchar las palabras que Jesús hablaba. Querían estar cerca de él porque hablaba con autoridad y no como los escribas. Esto era Jesús.
Ahora, Mateo 14:14 dice, y cuando Jesús salió y vio una gran multitud, fue movido por compasión por ellos. ¿Y qué hizo? Y sanó a sus enfermos. Este era Jesús. Él es un sanador y todavía sana hoy. Y entonces, Marcos 1:41. De nuevo, vemos a Jesús. Luego Jesús, movido por la compasión, extendió su mano y lo tocó y le dijo, estoy dispuesto, sé limpio. Este es el momento cuando un hombre lleno de lepra se acercó a Jesús y al verlo era una persona miserable, una persona que parecía estar descomponiéndose, cayéndose a pedazos. Y cuando Jesús lo vio, se llenó de compasión. No sé si recuerdas esa escena en la que este hombre vino. Se suponía que debía decir, impuro, impuro, pero no lo hizo. Su enfoque estaba en Jesús. Él es el que puede sanarme y comenzó a avanzar. Pero cuando la gente lo notó, comenzaron a alejarse porque se decía en aquellos días que incluso el mismo aliento en el aire estaba contaminado con esto. Y no querían contraer lepra. No había cura conocida. Pero Jesús tenía la cura. Podía curar cualquier enfermedad. Así que este hombre se acercó a Jesús. Y ya sabes, es interesante porque un toque significa que podrías contraer lepra. Y la gente se pregunta, ¿Jesús va a contraer lepra también? Pero no, el toque de Jesús trae sanación a aquellos que creen en Él. Y así este hombre fue sanado. Jesús, movido por compasión, también se movió a la acción. Así que Marcos 6:34 es el siguiente verso que estamos viendo. Y Jesús, cuando salió, vio una gran multitud y se compadeció de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Necesitaban escuchar muchas cosas para ayudarles a salir de la confusión, para ayudarles a salir de la situación en la que estaban y la desesperación en la que se encontraban. Pero veamos el contexto en Marcos 6, versículo 30. Empezando allí, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo, tanto lo que habían hecho como lo que habían enseñado. Y él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque había muchos yendo y viniendo y no tenían tiempo ni para comer. Esto era nuevo, esto era algo que la gente anhelaba. Y Jesús vino y por supuesto los discípulos también estaban predicando y sanando. Marcos capítulo 6, versículo 32. Y se fueron en un lugar desierto por barco en privado. Secretamente. Querían hacerlo, necesitaban tiempo para descansar. Y así también necesitamos entender que necesitamos descansar a veces porque nuestro cuerpo humano lo necesita. Así que vamos al versículo 33. Pero muchos los vieron ir y lo reconocieron. Entonces muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Así que fue la situación que nuevamente vio una gran multitud. ¿Qué momento para que Jesús ministrara a la gente? Entonces pasamos a Lucas 7:13. Cuando el Señor la vio, tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Jesús se conmueve con compasión. Incluso hoy, al ver a sus hijos, la condición en la que están e incluso la condición espiritual en la que estamos, Él ve nuestra debilidad espiritual. Él ve nuestra necesidad espiritual. Se conmueve con compasión por ti y por mí. Y también te dice, no llores, estoy contigo. Nunca te dejaré ni te abandonaré. ¡Qué Dios tan maravilloso! ¡Qué Salvador tan maravilloso! Ahora vamos a Mateo 23, versículo 37. Ahora, hemos compartido esto en lecciones anteriores y es posible que lo compartamos en lecciones futuras, pero hay algo poderoso aquí que necesitamos ver de nuevo. En Mateo 23, 37, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como una gallina junta a sus pollitos bajo sus alas, pero no quisiste? Esto es una declaración de sufrimiento interno y tristeza interna ante la condición del pueblo de Israel y la realidad de que se acerca el momento en que la casa va a quedar desolada.
Ese templo ya no será el lugar donde mora Dios debido al rechazo del pueblo de Israel. Y vamos a hablar sobre eso en un momento. Ahora me gustaría leerles de la Review and Herald, el 22 de febrero de 1898. Fíjate en lo que dice aquí. En la lamentación de Cristo, el mismo corazón de Dios se estaba derramando en su representante. Esta fue la lucha de separación, la misteriosa despedida del amor sufrido del ser divino. Fue la expresión del amor abusado y rechazado. La representación de Cristo es muy llamativa. Él hubiera reunido a su pueblo elegido como una gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas. Les hubiera dado protección. No habrían quedado indefensos. Cuando la gallina ve que su pollada está en peligro, los llama bajo sus alas protectoras. Ella resistirá cualquier enemigo que se acerque. Morirá antes de que aquellos que han huido en busca de protección bajo sus alas protectoras sufran. Esto hará Cristo por aquellos que acuden a Él en busca de refugio. Él reunirá a sus hijos bajo sus alas mediadoras y allí estarán seguros. ¡Qué ejemplo tan apropiado! Recuerdo haber oído sobre un incendio y encontraron a una gallina extendida en el suelo y esta gallina estaba completamente carbonizada y quemada. La quitaron y debajo de ella salió un grupo de pollitos que habían sobrevivido porque la madre dio su vida para protegerlos. Esto es lo que Dios está dispuesto a hacer por ti. Alabado sea el Señor. Muy bien. Tengo la lección del miércoles y el título es Un Dios celoso. ¿Qué significa eso? Este es un tema, por cierto, que a menudo se malinterpreta y cuando lo miramos como seres humanos y lo vemos como lo ve el cielo, creo que vamos a ver algo un poco diferente aquí. Entonces Dios no solo es llamado el Dios compasivo, como estudiamos esta lección y descubrimos, sino también un Dios celoso. ¿Qué significa eso realmente para nosotros hoy? Aquí a Dios se le suele llamar un fuego consumidor. Así que tenemos celos malvados, tenemos celos divinos, eso es celos piadosos. Así que vamos a intentar identificar y mirar estos y tal vez dividir, separar y ver cómo vamos a mirarlo hoy. Tenemos unos celos buenos y justos. ¿Qué significa todo eso? Y luego en 1 Corintios 13 miramos y dice, el amor no es celoso. Así que parece que estamos teniendo una batalla aquí, pero lo miramos. Entonces, ¿cómo es que Dios es realmente un Dios celoso? ¿Sabes? ¿Es esa la misma manera en que lo vemos? ¿El cielo mira las cosas de manera diferente a nosotros? Quiero que consideres esto conmigo, si puedes. Deuteronomio capítulo 6. Voy a leer los versículos 13 al 15. Deuteronomio capítulo 6, 13, 14 y 15. Y me encanta decir que la Biblia dijo, temerás al Señor tu Dios y lo servirás. Jurarás por su nombre. No debes seguir a otros dioses, de los dioses de las personas que están a tu alrededor, porque el Señor tu Dios es un Dios celoso. Nota esto entre ustedes, para que no se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y te destruya de la faz de la tierra. Aquí tenemos algunas cosas, 3 cosas que quiero señalar rápidamente. La Biblia dice que debemos temer, así que miramos eso y decimos, está bien, esa reverencia. Debemos reverenciar a Dios. Debemos, número 2, servir a Dios. Sabemos eso. Número 3, jurar por su nombre. ¿Qué significa eso? Hablamos de jurar por su nombre. Eso significa unirnos a Dios, y a veces es simplemente por un juramento. ¿Cómo nos unimos a Dios? Jurar, mientras miramos, es la palabra traducida de la misma raíz. Interesante como el número 7. Interesante como número 7. Sabemos que es la plenitud. Hay algo sobre ese número 7. Es muy interesante. Es decir, cuando un hombre jura, por así decirlo, un juramento a Dios, se ata 7 veces a Dios. ¿Qué significa eso? Simplemente significa que has hecho un compromiso del que no puedes retroceder. Y tal vez necesitamos un poco más de eso en nuestros propios corazones y nuestras propias vidas. Nada puede liberarlo de ese juramento. Ahora, sí nos comprometemos con Dios. Para mí, es muy simple. No tendrás dioses ajenos delante de Él. Y eso es lo que Él quiere. Eso es lo que dice entonces. No puedes tener otros dioses antes que yo. Éxodo 20, ciertamente. Ahora, de hecho, en Deuteronomio, capítulo 6, quiero que prestes atención a esto, y al menos lo pienses conmigo. Deuteronomio 6, 14 indica que ni siquiera mencionaremos.
Si vamos tan lejos con Dios y hacemos ese juramento 7 veces a Dios, ni siquiera mencionaremos a otros dioses. Y te daré un ejemplo de eso en Jeremías 5, versículo 7. La Biblia habla sobre esto. Jeremías capítulo 5, versículo 7. Aquí dice, ¿cómo podré perdonarte por esto? Mis hijos me han abandonado y han jurado por aquellos que no son dioses. Ahora, si miras esto, díceme, ¿has abandonado y jurado por ellos? ¿O qué dijo? Han mencionado nombres de otros dioses. Dios dijo, ni siquiera mencionen a otros dioses porque no hay otros dioses aparte de mí. Y así Dios nos está diciendo ahora mismo que si llegamos al punto de hacer un compromiso con Dios, ni siquiera vamos a mencionar a otros dioses. Josué explica un poco sobre esto en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 19. Menciona el pacto entre Israel y ciertamente Dios. Les recuerda en el versículo 19, de nuevo, Josué 24, 19. Nota esto. Él dice, no puedes servir al Señor porque Él es un Dios santo. Él es un Dios celoso. Y no te perdonará tus ofensas ni tus pecados. Ahora, espero que no te rindas. Si lees justo ahí, vamos a tener algunos problemas. Hay algunos problemas. Él es un Dios santo. Él es un Dios celoso. Él no te va a perdonar tus transgresiones. Entonces me alegra que Josué siga adelante y haga eso. Tendrías que leer el versículo 20, cuando dice así, si abandonas al Señor y sirves a dioses extraños, entonces Dios no puede hacer lo que quiere hacer por nosotros si lo abandonamos. Él llama nuestra atención. Ahora, déjenme darles quizás algo para reflexionar. Pueden descartarlo si quieren. En el verso 20 hay algo que creo que necesitamos cuando dice, Él se volverá y te hará daño o lastimará. Interesante. Ahora, para mí, eso afirma la posibilidad, solo la posibilidad, de caer de la gracia. Interesante. Mucha gente dice que no es posible. Indica una caída de la gracia. Si no hay posibilidad de eso, entonces, ¿qué obtenemos de este versículo? Sería un versículo sin significado, según mi opinión. Primera de Corintios 13, 4 dice, el amor no es celoso. De acuerdo, estamos tratando de construir y tratar de llegar a ello. Nota que el amor no es celoso. Eso significa, o el amor no envidia. Hagamos este punto, y creo que esto es para mí, quizás para nadie más. Solo el amor verdadero puede expulsar los celos. ¿Solo qué? El amor verdadero. Cuando amas algo o a alguien, te alegras cuando triunfan. Te alegras cuando los ves cambiar para un buen compromiso con Jesucristo. Pero, ¿qué es lo que a veces nos hace sentir celosos y envidiosos de otras personas? Podemos. La Biblia nos anima a estar contentos con los dones que Dios nos ha dado. A veces decimos don o dones que Él ha dado, pero al mismo tiempo Él desea un camino más excelente, que es el camino excelente del amor. Primera de Corintios 12, 31, lo que significa que debo estar feliz con los dones que Dios me ha dado. No desees lo de otra persona, ni sientas celos porque alguien más está haciendo mejor que otros. Pero puedo desear un caminar espiritual más elevado que edifique el cuerpo de Cristo. Así que podemos desear ese caminar espiritual más elevado. Está bien hacerlo, solo no seas celoso, por así decirlo, porque la Biblia dice que el amor no es celoso. Jesús dice que hagamos ¿qué? Amarnos unos a otros. Vivir juntos en unidad en Juan 15 y Juan 17. Así que eso es simple, algo que necesitamos escuchar y saber. Descubrí esto sobre la envidia y los celos, y tal vez lo descubrí porque lo he experimentado, aunque quizás tú no seas tan honesto al admitirlo. Y a veces, cuando experimentas cosas, aprendes lecciones reales. La envidia y los celos son una de las condiciones más crueles, odiosas y miserables de todas las debilidades o faltas humanas. Realmente, piensas en una persona que es celosa, alguien que si no está feliz, y todos a su alrededor saben que no son felices y ellos tampoco lo son. Así que debemos tener cuidado. Lucifer, por cierto, ¿qué hizo? Fue superado por la envidia, fue superado por los celos, perdió su posición allí. Ya sabes, Isaías 14 y Ezequiel 28. Satanás ha creo que ha intentado implantar esta maldición en cada uno de los hijos de Dios. Así que de alguna manera llevamos esto. A veces tenemos esto, lo cual sustituye a lo que deberíamos estar haciendo, que es vivir y trabajar y amar a Dios. Nuestra lección destaca los celos divinos. ¿Qué hay de eso?
Según 2 Corintios 11, versículo 2, es muy interesante. Hay un celo bueno y justo, ¿sabes? A menos que leas la palabra de Dios, simplemente piensas que los celos de repente son, oh, alguien está celoso. Oh, vaya, es una horrible pesadilla tener que vivir cerca o con eso. O si tienes un compañero demasiado celoso, ¿verdad? Puede ser una pesadilla. Hay un celo bueno y justo. Pablo se refiere a él como un celo piadoso. Me gusta eso. Pero el celo de Dios, nota esto, siempre es justo, siempre es amable y siempre es amoroso. Y se demuestra por una pasión, creo que se ha mencionado aquí en el panel, un Dios apasionado, un amor apasionado que tiene por nosotros, por todo su pueblo. También me gusta lo que dice Pablo. Pablo dice, estoy celoso. En griego eso simplemente significa que estoy ardiendo de celo. Bueno, lo que necesitamos es que el pueblo de Dios arda con un celo santo, no con un celo de envidia porque alguien más está haciendo algo mejor. C.A. Murray dijo una vez, y me encantó, y espero poder compartirlo. Está hablando de alguien que acaba de dar un mensaje al aire. Él dijo, bueno, eso fue un mensaje hermoso. Alguien dijo, bueno, ¿no estás un poco, tal vez, celoso? Ah, ¿celoso? Él dijo, para nada. Estoy contento de que lo hicieron. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Así que lo desestimó. Pensé, ese es un buen consejo, por cierto. Pablo dijo, estoy ardiendo de celo. Estoy entusiasmado con la búsqueda del bien. Dios dijo, ser celoso por su pueblo y Dios no tendrá rivales. Eso me gusta. No tendrás otros dioses delante de mí. Lo enfatizó en toda la Escritura, poniendo a Dios primero. Los celos de Dios a menudo son malentendidos y se refieren a alguien como llamamos a un esposo celoso y así sucesivamente. Servimos a un Dios compasivo, ¿no es así? Y un Dios celoso. Y solo digo esto. Creo que sería bueno para nosotros aprender a tener este tipo de celos. El amor celoso de Dios, uno por el otro. ¿Qué diferente sería el mundo para vivir? Piensa en eso. Servimos a un Dios compasivo y celoso. Y esto es lo que nos lanza hoy para decir, ¿sabes qué? Mantén tus ojos en mí. Y creo esto. Te lo dejo. Jesús viene pronto. Necesitamos estar listos. Amén. Muchas gracias, Pastor Kenny, Pastor Johnny Daniel. Qué lección tan increíble. Dios es apasionado y compasivo. Soy Jill Morricone. El jueves el título es compasivo y apasionado. Y vamos a hacer 7 claves para amar a los demás. Y estamos como torciendo esto. Hemos estado hablando toda la semana acerca de nuestro Dios, quién es nuestro Dios y su carácter de amor. Eso también abarca los celos y esa posesión sobre nosotros, pero vamos a cambiarlo a cómo deberíamos responder a los demás. Sabemos que Dios es amor. Esa es la base de las Escrituras. Creo que lo hemos citado cada semana hasta ahora. Primera de Juan 4:8. Dios es amor. Él se preocupa profundamente por su gente, como el pastor Johnny mostró con él llorando por su pueblo en la ciudad de Jerusalén, queriendo atraerlos hacia él. Isaías 63:9. En todas sus aflicciones, él fue afligido. Aquí ves sus sentimientos. El ángel de su presencia los salvó. En su amor y compasión los redimió. Él los llevó y los cuidó todos los días de antaño. Y sabemos en Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda ser tocado o simpatizar con nuestras debilidades, pero fue tentado en todos los puntos como nosotros, sin embargo, sin pecado. Pero estamos llamados a extender el mismo amor que Dios nos da a otras personas. De hecho, Jesús dijo eso en Juan 13, el nuevo mandamiento. Esto es Juan 13, versículos 34 y 35. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, para que también os améis los unos a los otros. Por esto todos sabrán que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tenemos amor el uno por el otro. Mira, el amor abnegado, creo, es el argumento más fuerte a favor del cristianismo. Cuando los creyentes, el pueblo de Dios, realmente se aman entre sí. El mundo sabrá que somos cristianos. El mundo sabrá, Juan 17, que nosotros y el Padre somos uno y estamos unidos. Primera de Tesalonicenses 3. Antes de llegar a nuestros 7 puntos clave, Primera Tesalonicenses 3, 12 y 13.
Que el Señor los haga crecer y abundar en amor el uno al otro y hacia todos, como lo hacemos nosotros con ustedes, para que Él establezca sus corazones irreprochables en santidad ante nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Entonces, ¿cómo tú y yo podemos ser hechos santos? ¿Cómo pueden los cristianos ser santos? Cuando aumentamos en amor unos para con otros. Nosotros crecemos en el carácter de Dios. ¿Y qué es eso? Eso es la santidad. Aquí hay 7 claves para amar a los demás. Y lo estamos tomando, Pastor John, de la primera carta a los Corintios 13. Creo que fue tu escritura de cierre. 1 Corintios 13. 7 claves para amar a los demás. Versículo 4. El amor es sufrido. Misericordia. Clave número 1. Practica la paciencia. A menudo, ¿qué decimos? ¿Acabas de traer lodo a mi suelo limpio? Practica la paciencia. ¿Por qué estás cometiendo el mismo error otra vez? Practica paciencia. ¿Por qué no has aprendido la verdad aún? Practica la paciencia. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. ¿Ves esperanza, alegría, paciencia, oración ante las pruebas, ante las dificultades? Ese es el fruto de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Practica la paciencia. Creo que la paciencia es contener palabras o comportamientos que puedas sentir y mostrar amabilidad en su lugar. Clave número 2. Todavía estamos en primera carta a los Corintios 13, versículo 4. El amor es amable. Esta es la única vez que se usa esa palabra en el griego y significa mostrarse útil. Creo que significa acto de bondad. Clave número 2. Practicar la bondad. Primero, practicamos la paciencia. Luego, practicamos la bondad. ¿El césped necesita ser cortado? Practica la bondad. ¿Alguien necesita comida? Llévales comida. Practica la bondad. ¿Puedes ofrecer amistad a alguien más, incluso cuando estás ocupado? Practica amabilidad. ¿Puedes llevar a alguien a la tienda o ofrecerte a cuidar a sus hijos? Practica la amabilidad. Esta es la amabilidad activa que se manifiesta en las cosas que hacemos. Y la amabilidad es más difícil de expresar cuando no nos gusta la persona. Bueno, ¿No eso es así, cierto. Pastor Kenny? Es fácil ser amable cuando las personas son amables contigo. Es maravilloso amar cuando las personas no tienen espinas. Pero la verdadera prueba llega cuando cuesta. Nos enseña algo cuando duele practicar la bondad, cuando duele practicar la paciencia. Es entonces cuando se revela el verdadero amor. Sigue leyendo. Todavía estamos en primera carta a los Corintios 13, versículo 4. El amor no siente envidia. Significa codiciar con fervor y puede ser positivo o negativo, con celo por, como habló el pastor Kenny, o envidioso de. El amor no siente envidia. Clave número 3. Practicar el contentamiento. Pablo, Filipenses 4, versículo 11. No digo esto porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Esto significa que nos alegramos cuando un amigo recibe un ascenso. Esto significa que nos emocionamos cuando un amigo compra un auto nuevo. Esto significa que nos emocionamos cuando un amigo se casa con un cónyuge maravilloso. Practica el contentamiento. Hebreos 13:5. Conténtate con lo que tienes. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. ¿Cómo podemos estar contentos? Porque Jesús siempre está con nosotros. No necesitamos cosas porque ya lo tenemos a Él. Sigue adelante. Todavía en 1 Corintios 13, versículo 4. El amor no se jacta. La palabra significa alardear. El amor no es engreído. Clave número 4. Practica la humildad. Si quieres que los demás sientan amor hacia ti, no actúes con arrogancia, no seas un sabelotodo. Creo que esto está realmente relacionado con ser envidioso, porque a menudo tendemos a ser orgullosos acerca de las cosas si estamos envidiosos de otras personas porque nos hacemos ver mejor. Filipenses 2, versículo 3. No hagas nada por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Practica la humildad. Que cada uno de ustedes no mire por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Practica la humildad.
que esta mentalidad esté en ti, que también estuvo en Cristo Jesús. Sigue leyendo. Estamos en 1 Corintios 13, versículo 5. El amor no se comporta con rudeza, no busca lo suyo, no se irrita. La definición de Jill de este versículo, el amor no permite que te presionen los botones. Si vives con alguien por cualquier periodo de tiempo, sabes cuáles son los puntos débiles de las personas. Clave número 5. Practica la autodisciplina cuando otras personas tocan tus puntos débiles. Todo lo anterior es realmente sobre cómo tratamos a los demás. Creo que este se centra en cómo reaccionamos cuando los demás nos tratan. Cómo reaccionamos a lo que nos hacen. Sigue leyendo 1 Corintios 13:5. El amor no piensa mal. Clave número 6. Practica pensar bien de otras personas. Qué fácil es asumir motivos, juzgar por qué creemos que la gente hace o no hace lo que hace. Practica pensar bien de los demás. Y finalmente, 1 Corintios 13:7. El amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo aguanta. Clave número 7. Practicar ver a los demás como quienes pueden llegar a ser en Jesús. Mira más allá de quiénes son ahora. Mira más allá de cómo actúan ahora. Y mira a las personas a través de los ojos de Jesús. Ve lo que pueden llegar a ser en Jesús. Al examinar esas 7 claves, quiero dejarte con este pensamiento. No necesito sentir amor para practicar la paciencia. No necesito sentir amor para practicar bondad. No necesito sentir amor para practicar la satisfacción. No necesito sentir amor para practicar la humildad. No necesito sentir amor para practicar el autocontrol cuando otras personas me sacan de quicio. No necesito sentir amor para practicar el pensar bien de otras personas. Y no necesito sentir amor para ver a otras personas a través de los ojos de Jesús y quienes pueden llegar a ser en Jesús. Verás, el amor definitivamente tiene sentimientos y alabado sea el Señor por eso. Pero el amor no es enteramente un sentimiento. El amor es un principio. Practica los principios de Jesús. Amén. Qué conclusión y expresión tan completa del amor de Dios. Nunca me canso de escuchar el amor de Dios expresado de nuevas maneras. Sé que las personas sentadas a mi izquierda nunca se cansan de hablar sobre el amor de Dios, así que les voy a dar solo unos minutos más para que digan algo más sobre el Dios que aman. Sí, el amor desgarrador entiende nuestra fragilidad. La Biblia dice en Hebreos 4:15, Dios simpatiza con nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque fue tentado para poder ayudar a aquellos que han sido tentados. Hebreos 2, verso 18. Así que entiende que Dios comprende cuando somos débiles. Amén. Al observar Mateo 23:37, recuerda que Jesús lloró por Jerusalén. Tenemos que pensar también que estas cosas suceden. Por ejemplo, aquí Jesús vio a aquellos que lo rechazan también y cómo Él moriría por ellos. Estás escuchando mi voz. Eso significa que hay esperanza. Así que te animo a no rechazar a Jesús, sino a aceptar a Jesús y te hará bien para la vida eterna. Amén. Esto proviene de El Discurso Maestro de Jesucristo, página 13. Dice, Jesús nos presenta al Padre. Me encanta eso. Vestido con su manto blanco de su propio carácter, intercede ante Dios en nuestro favor, diciendo, he tomado el lugar del pecador. No mires a este hijo descarriado, sino mírame a mí. Amén. Solo quiero animarte. Puede que estés tratando de practicar activamente el amor con alguien en tu vida en este momento. No te desanimes. A veces ese es un proceso difícil, pero ve a los pies de Jesús. Pídele que te dé su amor por las personas en tu vida. Que hemos dicho hoy para la lección del lunes, busca y practica, esta es la lección del domingo, busca y practica el amor de Dios en tu familia. De la lección del lunes, el amor de Dios hará lo que sea necesario. De la lección del martes, Jesús se conmueve con compasión, incluso hoy. De la lección del miércoles, el mejor lugar para estar es unido con Dios. Del jueves, pon la teología en práctica, comparte el amor de Dios.
Y así, la próxima semana, vamos a examinar un tema que necesitamos entender, la ira del amor divino. Terminemos juntos con una oración. Querido Padre en el cielo, hay tantos temas que compiten por nuestra atención, pero el tema más grande es tu carácter, el carácter de amor que nos eleva a ser como tú. Oro por la familia de 3ABN hoy y esta semana mientras ponemos en práctica tu amor. Amén. Dios te bendiga.